En esta clase tenemos 5 contenidos: la enfermedad celíaca y su impacto en el estado nutricional, qué es la dieta libre de gluten, normativa de los alimentos libres de gluten en Chile, cómo es la adherencia a la dieta libre de gluten y algunos consejos prácticos de esta dieta para lograr tener algunas conclusiones de los clase. Vamos a comenzar con enfermedad celíaca y su impacto en el estado nutricional. Es importante que ustedes identifiquen que el estado nutricional de estos pacientes no solo es la desnutrición, enflaquecido o bajo peso. Nos encontramos con un grupo de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, y en esta revisión que hicimos encontramos que más del 30% de los pacientes adultos tienen sobrepeso y obesidad. De hecho, en un estudio que hicimos en pacientes tratados en la Universidad Católica, solo un 3% tenía bajo peso y un 28% tenía sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, que no les llame la atención si un paciente tiene sobrepeso y obesidad, porque también se encuentra en alta frecuencia en estos pacientes. En este otro estudio que hicimos, nos encontramos en un 28% presente el sobrepeso y obesidad, y lo relevante es que no se diferencia por la sintomatología, así que no necesariamente los pacientes que tienen una presentación clínica clásica son los que van a ser desnutridos, sino que también nos vamos a encontrar con pacientes con esa presentación clínica que van a tener sobrepeso y obesidad. Con respecto a los déficits nutricionales específicos de algunos micronutrientes, podemos ver en esta tabla de un artículo publicado el año 2020, donde hay las deficiencias más características de micronutrientes: hierro, calcio, zinc y vitamina D. Principalmente hierro, calcio y zinc, porque eso es lo que se absorben en el duodeno, donde existe la principal lesión en el intestino en estos pacientes. Y cuando se compara con la población general, estos pacientes tienen mayores deficiencias de estos nutrientes. Y esto se da principalmente cuando los pacientes están con la enfermedad activa o no están tratados o no están haciendo la dieta libre de gluten. Algunos estudios incluso han demostrado que estas deficiencias siguen aun cuando estén con la dieta libre de gluten, incluso por más de 2 años. Por eso es relevante estar permanentemente identificando las deficiencias nutricionales más características en estos pacientes. Porque estas deficiencias nutricionales a lo que podrían llevar son algunas patologías secundarias. Por ejemplo, deficiencias de vitamina D podría llevar a desórdenes neurológicos, deficiencia de calcio, que es bastante frecuente en estos pacientes, podría llevar a osteoporosis, mayor frecuencia de fractura, y lo más característico que encontramos en estos pacientes es la deficiencia del hierro, que puede llevar a anemias importantes. Por lo tanto, la enfermedad celíaca y su impacto en el estado nutricional, es necesario identificar que existe malnutrición por déficit, pero también por exceso, así que nos podemos encontrar con pacientes con sobrepeso y obesidad, y las principales deficiencias nutricionales que encontramos en ellos de micronutrientes son las deficiencias de hierro, de calcio, de zinc y también vitamina D. Por lo tanto, estos se deben evaluar en el momento del diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes, porque si es necesario se deberían suplementar. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que es la dieta libre de gluten, que es el único tratamiento que tenemos para este paciente. El gluten es la denominación común que se le hace a las proteínas que se encuentran de manera natural en el trigo, en la cebada y en el centeno. Principalmente están compuestas por la gliadina y la glutenina, y su aporte nutricional no es relevante. Son proteínas que no tienen aminoácidos esenciales, por lo tanto el valor biológico no es elevado. Pero lo relevante de estas proteínas es que generan viscosidad y elasticidad en las estructuras panificables, y por eso es que los alimentos que tienen gluten tienden a ser más elásticos, más esponjosos, y es difícil que se desarme su estructura. Y eso está dado principalmente por las características de la proteína gliadina y glutenina, que dan esta viscosidad y elasticidad. El gluten específicamente, lo que se ha identificado es un péptido de 33 aminoácidos que se le llama alfa-gliadina 33-MER, que la característica que tiene es que son resistentes a la digestión gastrointestinal, y muchos de ellos incluso los podemos identificar en las heces humanas. Específicamente se le llama también a estos péptidos 33-MER, y de manera más técnica, prolaminas tóxicas, porque van a ser capaces estas prolaminas tóxicas de generar una respuesta inmune en aquellas personas que son genéticamente susceptibles, como son las personas con enfermedad celíaca. Estas prolaminas tóxicas es una proteína vegetal ricas en los aminoácidos de prolina y glutamina, y eso es lo relevante para que sean capaces de generar la respuesta inmune en los pacientes genéticamente susceptibles. Por lo tanto, la dieta libre de gluten tiene 3 pilares. Y más importante es eliminar el gluten de la dieta, es decir, dejar de consumir alimentos que tengan trigo, avena, cebada y centeno. Consumir entonces alimentos que naturalmente sean libres de gluten: frutas, verduras,
carne sin procesar, lácteos sin procesar, evitar la contaminación cruzada, que eso implica utilizar métodos de limpieza adecuados para los utensilios de cocina y alimentos, preparar alimentos con y sin gluten en distintos momentos para que no exista contaminación, y guardar alimentos sin gluten en envases, bolsas, muebles separados del resto de los alimentos para evitar la contaminación. Todo eso para evitar la contaminación cruzada. Y el tercer pilar importante de esta dieta libre de gluten es precaución con el gluten oculto en los alimentos. Es decir, una de las estrategias que podemos utilizar para evitar esto es consumir alimentos naturalmente libres de gluten, y para el caso de los alimentos procesados que podrían tener gluten oculto y no nos estamos dando cuenta, lo más importante es que consumamos alimentos procesados sin gluten que sean certificados, específicamente la certificación chilena. ¿Por qué es importante esto? Porque los alimentos pueden tener cantidades trazas de gluten que pueden generar una respuesta inmune, y esto se ha venido estudiando ya hace bastante tiempo. El primer estudio que apareció para evaluar las cantidades mínimas que podría tolerar una persona con enfermedad celíaca se publicó en el año 84, y es así como se ve que infusiones de iriadina intraduodenal por 8 horas lo que ha demostrado es que 10 miligramos no produce cambio, 100 miligramos sí produce cambios histológicos, 500 miligramos produce cambios moderados, pero ya hay cambio. Y 1 gramo de esta iriadina genera un daño extenso en el duodeno. Por lo tanto, ya podemos identificar que sobre 100 gramos ya está generando una respuesta inmune porque está generando un daño histológico. Luego, 10 años más tarde, se publica otro estudio donde se ven ingestas de iriadina por 4 semanas en niños que tienen enfermedad celíaca. Y aquí también se ve qué es lo que pasa con 100 y 500 miligramos de iriadina, que es lo que por el momento estaba hablando la certificación internacional, la reglamentación internacional para generar los límites de gluten en los alimentos. Pero acá lo que una vez más se demuestra es que con 100 miligramos de iriadina o 500 miligramos de iriadina existe un deterioro y una lesión histológica, por lo tanto hay una respuesta inmune. Sin embargo, no fue hasta el 2007 donde se hizo un estudio en pacientes celíacos donde se les dio microdosis de gluten a los pacientes, y acá lo que se vio es que por un mes que se les dio esta microdosis a pacientes que estaban bien tratados, se vio que 200 ppm o miligramos de gluten no es un umbral seguro de ingesta, 100 ppm tampoco es un umbral seguro de ingesta, pero entre 10 y 50 miligramos de iriadina diarios son bien tolerados, pero con dosis de 50 miligramos día tiende a producir cambios en la mucosa. Entonces, ¿a qué se llega de conclusión en este artículo que fue de base para cambiar la reglamentación internacional? Es que con 20 miligramos de iriadina o ppm permite un margen de seguridad para controlar la ingesta y la posible contaminación cruzada que existe en los alimentos. Sobre eso ya podría estar generando alguna respuesta inmune. Incluso en este estudio publicado el año 2021 se demostró algo bastante interesante, que ya se ve que después de 4 horas de ingerir dosis de gluten en personas con enfermedad celíaca, ya a las 4 horas se presenta una respuesta inmune porque hay elevación de interleuquinas. Entonces ya sabemos que microdosis generan una lesión y que además ya a las 4 horas puede estar generando, promover a iniciar una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Existen personas que se han identificado como no respondedores a la dieta porque siguen con la sintomatología y con la respuesta inmune al tener ingestas de cantidades trazas, pero aquí lo que está pasando básicamente es que en un 80% de esos pacientes se ha identificado que las personas están expuestas al gluten o tienen síntomas como constipación, intolerancia a la lactosa, reflujo gastroesofágico, puede ser lo que está generando la sintomatología. Entonces se debe evaluar muy bien si la sintomatología está correspondiendo a la ingesta de gluten o puede ser por alguna patología secundaria. Sin embargo, el 30% de los pacientes está expuesto al gluten, a pesar de estar haciendo una dieta libre de gluten. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque existe contaminación cruzada. Y eso es lo que se ve en este estudio publicado en 2013. Es bastante interesante porque a personas que se les estaba diciendo que eran no respondedores a la dieta, lo que se hizo es cuando ellos con una dieta libre de gluten, se les dejó una dieta donde se sacaron todos los alimentos procesados y se le llamó a una dieta libre de gluten sin contaminantes o naturalmente libre de gluten. De acá lo que se vio es que cuando a las personas se les llama a este tipo de dietas sin ningún alimento procesado libre de gluten, la sintomatología mejora post esta dieta, e incluso los pacientes que estaban con una lesión histológica MARCH 3 mejoran considerablemente. Entonces lo que nos está diciendo es que la dieta libre de gluten sin contaminantes puede ser una opción terapéutica eficaz para pacientes que no están respondiendo a la dieta libre de gluten, que están teniendo cantidades tras sin darse cuenta.
Y esas cantidades de grasa pueden estar en estos alimentos procesados. Por lo tanto, esto es un análisis bastante interesante para poder ir midiendo un poquitito parte de la ingesta de estos alimentos de los alimentos procesados libres de gluten que deben comer las personas. Fíjense ustedes que en este estudio lo que se demuestra en el gráfico de la izquierda de su pantalla es que las pastas o los productos, los panificables, así como los snacks dulces, son los que pueden sobrepasar la cantidad de gluten en un alimento. Entonces, como ustedes ven acá, pueden llegar incluso a 80 partes por millón de gluten las pastas y los productos panificables, o incluso sobre 5 partes por millón. Y cuando vamos a ver específicamente en este estudio dónde está el principal impacto de la ingesta de esta cantidad de grasa, no es en la casa, no es en la escuela, no es en el restaurante, sino que en las casas de otras personas, como por ejemplo, este es un estudio de esos niños, en la casa de los abuelos. Entonces, cuando no hay un control específico, puede haber una ingesta de cantidades trazas de gluten y eso puede llevar a que se active la enfermedad. Por lo tanto, la dieta libre de gluten consiste en eliminar todos los alimentos que contengan gluten, ya sea como ingrediente o de manera oculta o como traza. Las bases de la dieta es elegir alimentos naturalmente libres de gluten, y la ingesta de cantidades traza es una de las principales causas de la ingesta de gluten en personas con enfermedad celíaca. Por lo tanto, estas cantidades trazas deben ser medidas y no exageradas con la ingesta de alimentos procesados libres de gluten, que pueden llevar por acumulación de ellos durante un día a que podamos activar la enfermedad. Es importante, por lo tanto, que la dieta libre de gluten es de por vida y no se deben permitir ingestas de alimentos que tengan gluten de manera natural. O sea, las personas no deberían comer pan, no deberían comer queques, no deberían comer productos panificables que tengan harina de trigo, porque eso sí o sí va a activar la enfermedad. Por lo tanto, cuando vamos a ver la normativa de los alimentos libres de gluten en Chile, es relevante conocerla, porque de esa forma podemos ir identificando si nuestra normativa permite que estas cantidades de trazas puedan estar un poco más equilibradas. Acá en Chile la reglamentación bien estricta, pero se basa en lo del Códex Alimentario. El Códex Alimentario es nuestra reglamentación internacional que nos permite decir a todas partes del mundo cómo deben fabricarse y manipularse los alimentos. Y entonces el Códex Alimentario lo que dice es que un alimento libre de gluten debe ser aquel que no contiene trigo. El gluten no debe sobrepasar los 20 miligramos por kilo de producto, y para que este alimento que tenga estas características de no tener trigo dentro de sus ingredientes y tener gluten que no sea más allá de 20 miligramos, con esas características se puede etiquetar como exento de gluten. En Chile, como les dije, la reglamentación es mucho más rigurosa, y lo que dice es que los ingredientes que no tienen trigo, cebada, centeno y avena son aquellos que deben ser sin gluten. Pero además, estos productos deben tener una aplicación de un programa de buenas prácticas de fabricación que impida la contaminación cruzada. Y además, la cantidad, cuando se analiza el gluten en el alimento, esta cantidad no debe sobrepasar los 5 miligramos de gluten por producto. Por lo tanto, recién con esas 3 especificaciones, un alimento se puede etiquetar como libre de gluten, y esto debe ir acompañado de un logo o un símbolo de espiga tachada. Además, en el año 2021 hubo una publicación en el diario oficial donde se hacen algunas especificaciones con respecto a la ley, y lo que se dice específicamente es que en los colegios se debe informar y advertir a los estudiantes, padres y madres y apoderados sobre la existencia de diferentes patologías relacionadas con intolerancias alimentarias y enfermedad celíaca. Así que ya no puede pasar desapercibida esta enfermedad en los colegios. Segundo, en los establecimientos de comercio que vendan alimentos envasados, secos, etiquetados como libres de gluten, deben disponerlos para su comercialización en góndolas, estantes o vitrinas exclusivamente para dichos productos, y no deben estar contaminados con otros. Y en los servicios de alimentación, es decir, en los casinos de educación parvularia básica y media que estén administrados por la UNAEP, e incluso en aquellos establecimientos de educación superior y de formación técnica profesional, en establecimientos de salud pública, en establecimientos penitenciarios y en casinos y en cafeterías que estén dentro, sean parte de alguna institución u organismo de administración del Estado, las bases de licitación deben contemplar condiciones de provisión de servicios de alimentación a personas que padezcan enfermedades de intolerancia alimentaria y específicamente enfermedades celíacas. Por lo tanto, esto hace que el consumo de alimentos a nivel institucional o en los colegios, universidades, centros de estudio,
se debe brindar una oferta de alimentación a las personas con enfermedad celíaca. Por lo tanto, se debe exigir una etiqueta tachada en el rótulo de los alimentos, eso ya lo sabemos, no sobrepasar los 5 miligramos de gluten, pero lo importante es que esto se debe fiscalizar. Y esa fiscalización debe ser muy exhaustiva, porque eso implica que se debe cuantificar el gluten en el alimento. Entonces, ¿quién fiscaliza? Es la pregunta importante para ver si esto se logra. Entonces, en Chile tenemos una rotulación de alimentos sin gluten. Perdón. Tenemos una determinación mínima de gluten, eso se debe cuantificar. Por lo tanto, con eso vemos la etiqueta tachada en el alimento y se puede ir a vender a los centros, al comercio de alimentos, gracias a comercios de alimentos que tengan una resolución sanitaria. Entonces, lo importante es hacer preguntas. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién determina todo este proceso para que la venta y consumo de alimentos sin gluten sea segura? ¿Quién hace específicamente esto en la Seremía de Salud? ¿Quién fiscaliza que los alimentos estén rotulados de manera adecuada? ¿Quién determina o cuantifica la cantidad de gluten de los alimentos? El Instituto de Salud Pública, el ISP. Y la Seremía de Salud es quien principalmente está testeando que todo esto se lleve a cabo, pero la Seremía de Salud tiene muchas otras funciones, por lo tanto hay probabilidad de que la fiscalización no sea la adecuada. Pero eso es que las fundaciones de pacientes celíacos cumplen un rol realmente importante en esto, porque las fundaciones de pacientes celíacos publican en sus páginas web listas de alimentos certificados como libres de gluten gracias a que ellos tienen los certificados de cuantificación. Por lo tanto, en este momento, ya que no tenemos una buena fiscalización estatal, probablemente lo que mejor podemos recomendar a los pacientes es que busquen los alimentos que están certificados por las listas de las fundaciones. En Chile tenemos dos fundaciones, una es Coacen y Convivir. Los dos tienen listas de alimentos certificados y esa puede ser una de las mejores recomendaciones que le podemos entregar a los pacientes para que ellos puedan comprar alimentos seguros que tengan poca cantidad de gluten, como dice la reglamentación nacional. Por lo tanto, como resumen de la normativa de los alimentos libres de gluten, la base de la dieta es elegir alimentos naturalmente libres de gluten. En Chile existe una buena reglamentación del rótulo de alimentos, pero debe estar fiscalizada permanentemente. Si esa fiscalización no existe, la mejor recomendación para los pacientes es no solo mirar el etiquetado, sino que asegurarse que si estos alimentos son envasados, siempre elegir los que estén publicados en las listas de las fundaciones de los pacientes celíacos, como es Coacel y Convivir. Así que no solo que tengan la etiqueta tachada, sino que también estén publicados en las listas de las fundaciones. Cuando vamos a ver cómo es la adherencia a esta dieta libre de gluten, bueno, la adherencia, la evidencia demuestra que varía demasiado. Varía entre un 42 y un 91%, depende mucho del método por el cual se ha medido la adherencia. Lo podemos ver a través de la histología, con una biopsia, por la serología, anticuerpos anti-endomicio y transglutaminasa, cuestionarios de adherencia que se utilizan mucho en la práctica clínica o incluso los síntomas. Sin embargo, el gold estándar de esto es la histología. Existen nuevas técnicas que lamentablemente no disponemos en Chile, pero es importante que ustedes tengan el conocimiento de esto, porque existen péptidos de gluten, péptidos inmunogénicos de gluten, que los podemos medir tanto en deposiciones como en sangre, y son un buen indicador de ingesta de cantidades de trazas de gluten. En Chile no tenemos la técnica de uso común, pero sí es importante que sepan, porque fíjense ustedes que al menos en esta revisión lo que se demuestra es que cuando se comparan distintos métodos para evaluar adherencia en tratamiento, lo que se ve específicamente es que estos GIP o péptidos inmunogénicos en deposiciones, péptidos inmunogénicos de gluten, lo que podemos ver específicamente, como les marqué en el rectángulo verde, es que son más sensibles y específicos. Detectan más personas que realmente están comiendo cantidades trazas de gluten que lo que podría detectar los cuestionarios, la serología y la sintomatología. Entonces parece que esta es una de las mejores herramientas que nos podría ayudar a tener una mejor determinación de la adherencia al tratamiento. Sin embargo, la adherencia depende de muchos factores, así que no es fácil. La adherencia depende del coste de los alimentos, de si disponemos etiquetados de alimentos que sean adecuados, disponer de alimentos en el comercio, de la edad de diagnóstico, de si las personas pertenecen a un grupo de apoyo, de seguimiento dietético regular, de entender la dieta libre de gluten, de no disponer de alimentos libres de gluten en restaurante, por ejemplo, de presencia de síntomas frente a la ingesta de gluten y conocimiento que tengan las personas de los alimentos sin gluten. Por lo tanto, factores asociados a la adherencia son diversos y todo esto puede influir en la calidad de vida.
nosotros hemos evaluado cómo es la adherencia y lo que hemos visto es que un 48% tiene una adherencia excelente a la dieta libre de ellos. Y si contamos lo que puede ser buena o excelente, un 65% podría tener una buena o excelente. Sin embargo, buena puede tener alguna ingesta de cantidad trazaperiute. Por lo tanto, si uno quiere ser estricto, no más de un 48%. En nuestra investigación hemos visto que son bien adherentes a la dieta libre de gluten. La calidad de vida de los pacientes mejora en relación al aumento de la adherencia y es lo que ustedes pueden ver acá en la tabla que está abajo, marcar los rectángulos rojos. Cuando tienen una mejor adherencia, la calidad de vida mejora. Y cuando tienen una mala adherencia, la calidad de vida empeora. Y fíjense ustedes que nosotros hemos identificado en nuestros docentes celebros chilenos que hay factores que influyen. La edad de diagnóstico y los años de la enfermedad se asocian con mejor adherencia. Es decir, a mayor edad, mejor es la adherencia y la calidad de vida, específicamente en aquellos que tienen más de 60 años. El curando podría ser que son más conscientes de la enfermedad y por eso son más responsables de su propio tratamiento. Pero es interesante cómo de muchas variables que hemos estudiado, la edad de diagnóstico y los años de enfermedad que influyen en tener una mejor adherencia a la dieta libre de gluten en los pacientes que hemos estudiado en Chile. Sin embargo, los factores que nos hemos dado cuenta que más influyen en que la adherencia no sea muy buena es la disponibilidad de los alimentos. Acá en Chile hemos identificado cuáles son los alimentos que más consumen los pacientes celíacos, que son los que ustedes ven en esta tabla. Y fíjense ustedes que la disponibilidad es variada, no es de un 100% de todos ellos. En promedio, la disponibilidad de los alimentos es un 35%. Es decir, la disponibilidad de alimentos procesados libres de gluten es bastante baja en la población chilena. Esto fue un estudio hecho pre-pandemia, así que no sabemos cómo vamos ahora. Por lo tanto, ya ese es un factor importante a considerar en la dieta de los pacientes. Por otra parte, el costo es algo relevante. En Chile, en el año 2008 se publicó un estudio donde se veía que la dieta libre de gluten era un 84% más cara que la dieta habitual. 10 años después aproximadamente se vio que era 800% más caro, y esto pre-pandemia. Lo que se ve en otros estudios, en otros países, que en Grecia puede llegar a ser un 300% más caro y en Reino Unido un 150% más caro. Es decir, a nivel mundial esto siempre es más caro, pero lo relevante para nuestro país, donde los ingresos económicos no son muy elevados, es que esto aumenta el presupuesto de un alimento en un 24% en familias sin enfermedad celíaca, pero la familia que tiene un paciente con enfermedad celíaca aumenta en un 86%. Entonces, donde hay una persona con enfermedad celíaca, el costo de la alimentación es mucho más caro y eso también puede ser una limitación para la adherencia. Nosotros hicimos un análisis en el contexto de pandemia en COVID, y quisimos ver cuáles eran los factores que dificultaban llevar una dieta libre de gluten en este proceso que fue tan complejo a nivel sanitario. El coste de los alimentos es muy elevado, la falta de productos libres de gluten en el supermercado, pocos puntos de venta de alimentos libres de gluten y el coste de los alimentos sin gluten es elevado, tuvo una mayor frecuencia de respuestas en pacientes que tenían una enfermedad celíaca que tenía una adherencia regular a mala, en comparación con los que tenían buena adherencia. Entonces el costo acá en Chile, en el momento de pandemia, fue algo bien relevante de considerar dentro de las limitaciones que pueden llevar a que sea buena la adherencia. Por lo tanto, cuando vemos la adherencia, específicamente la adherencia en Chile es baja, es alrededor de un 50%. La adherencia se puede medir con cuestionario, pero existen nuevas herramientas que han demostrado más sensibles y específicas. Pero aún así es necesario identificar los factores que influyen en esta adherencia para poder ir a intervenirlos y que podamos mejorar. Independiente de que tengamos más herramientas para detectar la adherencia, tenemos que tener más herramientas para mejorar esta adherencia. Y por último, consejos prácticos de la dieta libre de gluten. Bueno, deben saber que la evidencia demuestra que hay intervenciones exitosas que mejoran la adherencia, el asesoramiento dietético y psicológico, el uso de programas de capacitación en línea, aplicaciones, mensajes de texto, clínicas telefónicas y la orientación y educación repetidas mejoran la adherencia. Por lo tanto, ya sabemos qué estrategias podríamos utilizar para mejorar esta adherencia. Porque, primero, debemos hacer una dieta naturalmente libre de gluten, debemos tener precaución en la contaminación cruzada y gluten o gluten, que son uno de los factores que nos lleva a que las personas puedan estar comiendo gluten. Aunque solo les quiero mostrar esta imagen de acá abajo. Si ustedes tienen una cucharada de tamaño de té, la llenan de harina de trigo, siendo harina de trigo 100% gluten, un décimo de esa cucharita de té, que es ese puntito rojo que está marcado ahí abajo, un décimo de esa cucharita de té es lo que corresponde a 20 miligramos de gliadina. Es lo que dice el Códex Alimentario, que sobre esa cantidad un alimento, para que sea un alimento rotulado como libre de gluten, debe tener menos de 20 miligramos de gliadina. Por lo tanto,
ese puntito rojo, si una persona con enfermedad celíaca come esa cantidad de gluten, ya se va a activar la respuesta inmune. Por lo tanto, la contaminación cruzada y gluten oculto es algo muy relevante, porque la persona puede estar haciendo una dieta libre de gluten muy bien, pero si no tienen en consideración las cantidades trazas, todo el esfuerzo que están haciendo no se evidencia en su histología. Como ya les había dicho, tenemos 3 pilares de la alimentación. Una alimentación naturalmente libre de gluten, a base de fruta, verduras, frutos secos, legumbres, carne sin procesar, huevo, leche y algunos derivados, frutos secos, pescados, mariscos. Una alimentación naturalmente libre de gluten y que es muy saludable por lo demás. ¿Qué es lo que hacemos con la contaminación cruzada? Bueno, debemos tener algunas precauciones utilizando utensilios aparte, lavar muy bien las superficies y los utensilios. Y con el gluten oculto debemos revisar muy bien qué es lo que dicen las etiquetas, pero para evitar todo ese trabajo, mejor mirar todos los alimentos procesados que tengan las listas de la fundación. Por lo tanto, la dieta naturalmente libre de gluten es consumir alimentos sin procesar, que es mucho más saludable, y hacer un buen lavado de ellos. ¿Cómo controlamos la dieta con alimentos procesados? Mirar las listas de los alimentos que están en las fundaciones, las listas de los alimentos certificados. Eso es más relevante incluso que les diga tachada o que diga libre de gluten, sino que lo que esté certificado por la fundación. Finalmente, ver si estos alimentos son saludables o no, los alimentos procesados, porque muchos abusan de los alimentos procesados y lo que dice la literatura internacional es que estos alimentos tienen más calorías, tienen más hidrato de carbono simple, es decir, azúcar, tienen más grasa y tienen algunas deficiencias de nutrientes como zinc, magnesio, vitamina D, calcio, que justamente son las deficiencias que encontramos en los pacientes con enfermedad celíaca. Acá en Chile hemos evaluado esto y los alimentos chilenos sin gluten tienen menos proteína, tienen menos fibra, tienen más colesterol y grasas poliinsaturadas. Por lo tanto, esta es una recomendación que la hago en base más bien a la práctica clínica, es recomendarle a los pacientes que consuman no más allá de 3 productos procesados sin gluten, es decir, considerando el pan sin gluten, las pastas sin gluten, pastelería sin gluten, porque de esa forma nos aseguramos que no estén comiendo trazas de gluten que se vayan acumulando a través del tiempo y gatille la respuesta inmune. Por lo tanto, los alimentos procesados sin gluten, no exagerar con ellos, sino que más bien tener una alimentación lo más naturalmente libre de gluten. Como resumen de estos consejos prácticos, realizar una dieta naturalmente libre de gluten es más barata, es más saludable y es más segura para el paciente con enfermedad celíaca. Y en caso de consumir alimentos procesados, procesados sin gluten, se deben elegir aquellos que están publicados en las listas de fundación o prepararlos en casa. Y ojalá no exageren, no más allá de 3 de estos productos en el día. Como conclusión final de esta clase, la dieta libre de gluten es el único tratamiento que tenemos hasta el momento para la enfermedad celíaca. La adherencia en Chile a esta dieta es baja. Se debe recomendar realizar principalmente una dieta naturalmente libre de gluten, como ya les dije, tiene varias ventajas. Es más barata, es más saludable y es segura para los pacientes celíacos. Y en caso de consumir alimentos procesados, se debe elegir aquellos que están publicados en las listas de las fundaciones o prepararlos en la casa.